Hola amigos, soy Angélica González Blanco y estamos aquí desde quebuenaradio.tv en Toronto para cualquier lugar del mundo donde se habla español. Hoy estamos en nuestro programa Boletín Migratorio y queremos compartirlo con ustedes. En el día de hoy vamos a seguir hablando de refugio, cómo se aplica. Vamos a entrar en vivo, así que les pido por favor, bear with me, estén conmigo ahí mientras que cuadramos acá. Y saludamos a la audiencia en la radio para hacerlo simultáneo. Hoy les recuerdo el tema es refugios, cómo se aplican. En 16 segundos estaremos al aire simultáneamente. Recuerden sus preguntas después de la presentación del programa. Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio. Estamos desde quebuenaradio.tv, desde Toronto, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Estamos hoy hablando de nuestro tema del mes, ha sido refugio. ¿Por qué? Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes han decidido cuál es el tema del cual quieren interesarse. En el día de hoy ya hemos hablado de las definiciones, qué tenemos que tener en cuenta. Hoy vamos a hablar es cómo se hace. Obviamente van a haber cosas que de pronto repetiré porque son reiterativas en términos de definiciones básicas, qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de solicitudes y que tienen un fundamento legal y que este fundamento legal es el motor que lleva a una respuesta desde el punto de vista legal. Así que hoy vamos a hablar de cómo, ¿ok? Cómo se hace la aplicación, cuántos tipos de aplicaciones hay y qué debo yo presentar. Vamos a hablar un poco de aquello que me preguntaron de cuáles son los países designados y eso qué significa. Y además de eso, voy a dejar un espacio, si puedo, cortito, en donde yo podría responderles las preguntas que me hacen. A los que nos están siguiendo en vivo por Facebook, les suplico que hagan las preguntas cortas para que no se me corten, porque al mismo tiempo estamos manejando los dispositivos de la radio y poder responder las preguntas al final del programa. Les recuerdo que hay temas que son diferentes, que no tienen nada que ver con el tema del día de hoy, pero les prometo que si ustedes lo colocan, nosotros vamos a hacer un especial del mismo. Hoy es febrero 15, acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad para aquellas personas que vivimos en Norteamérica. Es un tiempo de reconsideración, no solamente para decir cuánto amamos a las personas, sino también para pensar en los seres humanos que están alrededor nuestro y cómo nosotros podemos hacer el bien a los demás. Una de las cosas que me quedó sonando y que aprendí el lunes es que es una experiencia que me brindó mi hijo, de hecho, que tiene 5 años y dice que en el colegio no se intercambian regalos sino buenas acciones. Y yo dije, claro, porque es que el amor y la amistad no es solamente desde el punto de vista romántico, sino también desde el querer ser un ser humano en donde queremos entregarle lo mejor a los demás. Mi rol aquí es recordarles que esto lo hacemos con cariño y con el convencimiento de hacerlo de una forma responsable. Obviamente existen de pronto particularidades legales que todas no pueden estar dadas al aire porque se me pueden pasar, porque son extensas, pero tratamos de hacer el programa lo más concreto del mundo para que ustedes puedan recibir una información veraz, coloquialmente, y con seguros de que ustedes están recibiendo información de una forma responsable. Bueno amigos, en el día de hoy vamos a hablar del cómo, el cómo vamos a hacer la aplicación de refugio. Así que los que nos vieron la semana pasada y que estuvieron con nosotros, les recuerdo que habíamos hablado del tema de asilo político, de refugio y cuál es la diferencia. Así que quiero que si se perdieron el programa anterior, les recomiendo que lo recojan en mi página web o lo miren en nuestra página de Facebook y también los puedes tener en el www.quebuenaradio.tv. Algunas veces se borra con el tiempo, pero ustedes lo pueden mirar.
la idea es que vamos siguiendo la trayectoria para aquellos que quieran saber. Recibimos muchas llamadas de los Estados Unidos y una de las cosas que quiero contarle a todos aquellos que nos escuchan en el país vecino es que el asilo político, las normas de él mismo se cumplen para todas las personas independientemente del lugar donde estén. Y una de las cosas que recordaba yo la semana pasada es que uno tiene que probar que ese temor a la persecución es inminente, lo cual quiere decir que es actual. Saludos a Angélica, saludos a toda la gente que nos está viendo desde Chicago, a todos los que nos llaman aquí a nuestra cabina de quebuenaradio.tv al 416-630-4008. 416-630-4008. Me encanta que compartan sus preguntas porque esas preguntas ilustran a los demás. Y eso es un acto también de amor, porque si ustedes comparten lo que ustedes tienen como duda y me permiten a mí esclarecerlas, eso seguro le va a servir de respuesta a muchos que nos están siguiendo en el día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa cortita y vamos a venir con el cómo del proceso de refugio. Nos vemos en unos segunditos. Hola amigos, gracias por estar acompañándonos aquí a quebuenaradio.tv en nuestro programa Boletín Migratorio. Yo soy Angélica González Blanco y estoy aquí como todos los miércoles tratando de simplemente de una forma coloquial pasarle información. Hay muchas personas que nos ponen caras bonitas, nos ponen caras feas. Lo hacemos de la mejor forma, con la mejor intención del mundo. Esto no es con cámaras profesionales, etcétera, etcétera, cuando estamos transmitiendo a través de Facebook. La idea es que la información llegue, no importa a dónde sea. El día pasado, en la semana pasada, se quedaron unas preguntas en el tintero y las seguimos contestando después de que el programa terminó, pero quedaron preguntas que las respondimos a través del interno. Y si alguno vio alguna pregunta que no está o que no respondimos, les ruego el favor que tengan paciencia y que nos las vuelvan a hacer. En este momento nuestro programa Boletín Migratorio, y les recuerdo que es por www.quebuenaradio.tv y estamos en este momento al aire, así que si quieres compartir una pregunta, puedes llamarnos en cabina al 416-630-4008 y así podamos ilustrar el caso a otras personas. En el día de hoy, como les explicaba, vamos a hablar del refugio. Y vamos a hablar del cómo se hace. Hemos hablado qué es la definición, cuál es el aspecto histórico, desde dónde, por qué Canadá está tan comprometido con el tema, de dónde viene y cuál es la responsabilidad internacional del mismo. Así que la idea es que podamos tener claro en el día de hoy el cómo se hace para aquellas personas que están pensando en esto. A los que nos están siguiendo desde en Facebook Live, les recuerdo que estamos hablando solo del refugio, así que si me hacen otras preguntas, no consideren que es que no quiero respondérselas, sino que se me sale del tema, pero las podemos guardar para un próximo programa y ustedes recuerden que ustedes son los que ponen el tema del programa. Saludos a Mauricio Soto Pobón de Cúcuta, Colombia. El jefe entró, así que mi jefe, aquí estamos en la lucha, trabajando, tratando de llegar a todas las personas que desean tener información responsable. Les recordamos que estamos transmitiendo desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Y también queremos decirles que usted nos puede sintonizar vía video stream y en nuestro chat de Que Buena Radio nos puede hacer las preguntas. Vamos a entrar en unos 20 segundos en materia, 15 segundos, así que espero ustedes Buenas tardes amigos, regresamos a nuestro programa Boletín Migratorio aquí desde quebuenaradio.tv y les recordamos que estamos en vivo a través de Facebook, también en Ustream y en nuestra página de www.quebuenaradio.tv. Así que no pueden decir que no nos han visto porque estamos por todas partes y si usted no hace el clic donde es porque no quiso, no porque no le avisamos.
Les recuerdo que nuestro teléfono en cabina es el 416-630-4008. Hablábamos del tema de hoy, que es el refugio y el cómo se hace. Ya hablamos qué es, la definición, los antecedentes históricos, cuál es el compromiso jurídico, cuáles son las diferencias entre persecución y criminalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos da tiempo, antes que se termine el mes, la idea es hablar exactamente lo que usted tiene que probar, y en eso volveremos a repetir la diferencia entre criminalidad y persecución. En la semana pasada estábamos hablando en el que las personas que alegan tener persecución debe ser a través de 5 puntos exclusivos, y los voy a volver a repetir. Quiere ser que la persona es perseguida por su religión o por la fe que profesa, por la raza que tiene, por la nacionalidad, por ser miembro de un grupo social determinado. En ello entendemos, por ejemplo, un grupo afectado, las mujeres, por ejemplo, o los ingenieros que trabajan en petróleo en ciertos países del mundo, o un grupo social, una persona que por su orientación sexual ocupa un grupo social determinado, y también aquellas personas que tienen una opinión política esclarecida. Así que la idea es que ustedes recuerden que son 5 razones, esas y únicamente esas. No hay otras, no podemos crear otras, no existen otras, así que hablamos de esas 5 razones. Y además de eso, recordemos que estamos hablando de aquellas personas que quieren, necesitan protección, o que están en necesidad de protección. Les hablaba el programa pasado que cuando hablamos de una persona en necesidad de protección, nos imaginemos a aquella persona que está huyendo por una situación que no puede dar vuelta atrás. Una de las digamos que los ejemplos que yo he decidido desarrollar es mejor con los aspectos naturales que de pronto explicarles retóricamente. Y yo siempre le digo, cuando usted está hablando de persecución y que usted tiene un miedo, usted tiene que comprobar que ese miedo es producto de una persecución que es actual, es inminente, y que usted no la puede resistir. Pero para ilustrarlo mejor, quiero que usted se imagine que usted está en un valle y que al frente suyo hay una montaña que tiene un pico de nieve y se está derritiendo, y viene una alud de piedra, nieve, agua, y usted está en la mitad hacia donde usted va a correr. Entonces esa luz de piedra y de todo que viene a perseguirle a usted es el agente de persecución que lo lleva a usted a tomar una acción, una reacción a lo que usted puede, en lo que usted puede terminar perdiendo su vida o ser sujeto de un daño físico, en mi ejemplo. Entonces, la idea es que usted entienda que es algo que no puede ser resistido. No es que yo tengo tiempo para vender mi casa, es que yo tengo tiempo para despedirme de toda la familia antes de huir, porque si usted tiene tiempo quiere decir que el peligro no es inminente. Así que se las dejo ahí. Bueno, hablamos de la diferencia entre el asilo político y el refugio, y les explicamos que el asilo político es el nombre que genéricamente tiene a través de la derivación de la Convención de Ginebra firmada en el año 1951 y todos los protocolos. Es la razón por la cual la comunidad internacional se comprometió a aquellas personas que sufrían persecución por las 5 razones que les mencioné anteriormente, pueden ser protegidas por un país diferente al país de nacionalidad. Ya sea porque el país de la nacionalidad no puede, no quiere, o porque es el agente de persecución o es la persona que le está persiguiendo. Y que nosotros en Canadá, a través de la legislación doméstica, le hemos colocado a aquellas personas que piden asilo político dentro del país o dentro de tierra canadiense el nombre de refugio, porque así lo ha determinado la legislación doméstica. ¿Ok? Pero no es más que un asilo político. No es que yo quiero pedir asilo político, yo quiero pedir refugio, porque algunos me dicen, no, yo no quiero pedir refugio, quiero pedir asilo político. Básicamente es lo mismo, solamente que en el tema procesal ha derivado un nombre dentro de nuestra legislación para ciertas cosas y otro nombre para ciertas otras. Entonces, cuando hablamos de refugio, hablamos de un asilo político que se produce o que se solicita en tierra canadiense.
Y hoy vamos a hablar el cómo. Ya sabemos cuál es el qué y el cómo es el proceso. ¿Cómo puedo yo pedir asilo político en tierra canadiense? Puede ser, la primera opción es que usted lo haga en cualquier puerto de entrada, Angélica. Pero ¿cuáles son los puertos de entrada? Los puertos de entrada son las fronteras marítimas fluviales. En este caso diríamos que también aquellas fronteras que están derivadas de los lagos, porque tenemos 5 grandes lagos que compartimos con el país vecino. También tenemos las fronteras terrestres y también aquellas personas que vienen de lo que consideramos las fronteras aéreas, que vienen a través de un transporte aéreo y llegan a tierra canadiense, y se considera que eso es un puerto de entrada, así ya esté dentro de la ciudad X. Así que usted puede pedir asilo político en ese lugar y se llamará refugio, un solicitante de refugio, siempre y cuando usted pueda comprobar, cuando lo hacemos en este paso en particular, que usted está dentro de una de las excepciones que establece el acuerdo del tercer país, que eso lo vimos la semana pasada. Así que no me vengan a preguntar ahora, Angélica, ¿cuál es el acuerdo del tercer país o el Third Country Agreement? Y yo les expliqué la semana pasada, pero me encanta volverles a explicar. Y es, ¿qué quiere decir ese Third Country Agreement? Y es un tratado internacional que se hizo entre Estados Unidos y Canadá, en donde se considera, o los dos países acordaron, que aquellas personas que pisaran suelo de uno o del otro país deberían solicitar la protección del primer país donde llegaran. A Raúl, desde México, en Veracruz, nos vemos en poco tiempo, vamos a estar visitando ese bello país. En ese momento, la persona que llega a suelo canadiense en una de esas fronteras, siempre y cuando cumpla con las excepciones establecidas en el acuerdo del tercer país, que dice que aquella persona que viene sufriendo o que viene huyendo de una persecución y que llega a cualquiera de los dos países, Estados Unidos, llámese Estados Unidos o Canadá, debe agotar o debe solicitar protección en el primer país donde llega. Entonces, hay 4 excepciones. La primera, que tenga un miembro familiar o que tenga un miembro de su familia en tierra canadiense y usted esté en uno de los puertos que les acabo de nombrar. Acuérdense que la semana pasada hablamos de que eran familiares hasta el 4º grado de consanguinidad que estuviesen en Canadá con un estatus determinado, inclusive puede ser un peticionario de asilo político como tal. También puede ser un menor que no está acompañado, entonces un menor de edad que solicitó asilo político en la frontera, no tiene padres ni guardianes legales en ninguno de los dos países. Y también puede ser una persona que es portador de un documento que le permite la excepción, tal como la residencia temporal o lo que comúnmente ustedes conocen como visa, ¿ok? Que la persona tiene un permiso de trabajo, tiene un permiso de estudio válido, estoy hablando de que todos los documentos que acabo de mencionar son válidos, que tiene un travel document o un documento de viaje, y que la persona entró a Estados Unidos y está exento de tener un temporary resident visa, o sea, no tiene que tener visa para poder venir a Canadá, pero para los Estados Unidos sí. Estas son las 4 excepciones cuando usted porta este tipo de documentos. Y el quinto es el interés público. Y este se refiere que aquellas personas que están convictas, sentenciadas, para hablarlo mejor, están sentenciadas en la pena de muerte en los Estados Unidos o en un tercer país, y que su petición de asilo político es inelegible o ha sido inadmisible en Canadá. ¿Okay? Esto se lo explico un poquito mejor porque es un poco complicado, pero estas son las 4 excepciones, y solamente para mencionarlas. La más común es que usted tenga un familiar en suelo canadiense hasta el 4º grado de consanguinidad. Me voy a aburrir de decirles 4. Y 4º grado de consanguinidad, hablamos la semana pasada, que era hasta los tíos. Primos, hermanos son 5º grado de consanguinidad y no aplica. Ok. Usted puede aplicar a esa petición de protección
en cualquier puerto de entrada, siempre y cuando cumpla con una de estas 4 excepciones y lo hace frente al oficial fronterizo, ¿ok? Entonces, y este determina si usted es elegible o no para ser peticionario de protección. Y esto es clave. Ellos no determinan si usted va a ser aprobado como una persona protegida, sino que si usted es aprobado o es elegible para ser escuchado para determinar a futuro bajo el tribunal independiente conocido como el Immigration and Refugee Board, para que determine si su petición, de acuerdo a las alegaciones que usted está presentando, determinan que usted es una persona sujeta a ser protegida o no. Entonces, en esta primera instancia, lo que el oficial determina, o el oficial fronterizo, en este preciso ejemplo que estamos manejando, es lo que va a determinar si usted es elegible para ser una persona sujeta a ser peticionario de protección. Y es conocido en inglés como un refugee claimant, o un peticionario de refugio. Entonces, si usted, eso es lo que va a decidir el oficial. Ahora, ¿qué va a hacer el oficial? El oficial va a darle a usted un día para que sea escuchado, la fecha, el día que usted va a ser escuchado en audiencia. 2, le va a dar 15 días para que usted complete o, yo no sé si esa palabra es correcta en español, o satisfaga todos los requisitos que establece el paquete en donde las formas y de las solicitudes que usted debe presentar frente a las autoridades para que este sea presentado al Immigration and Refugee Board. Entonces tiene 15 días para llenar todas sus aplicaciones, solicitudes, planillas, formas, ya no sé ni cómo decirles porque de acuerdo a cada país, cada uno tiene un nombre distinto, pero creo que la palabra castiza correcta es solicitud. La segunda parte es si usted puede aplicar dentro de una oficina del Immigration Refugees Citizenship of Canada, o IRCC, IRCC, anteriormente conocida como CIC, Canadian Citizenship and Immigration Canada. En este momento, nuestro ministerio cambió de nombre y se llama Inmigración, Refugio y Ciudadanía de Canadá. Entonces, usted puede hacerlo al puerto de entrada, o si usted tiene un documento que lo acredite y le permite entrar al país, que es una de las excepciones que hemos nombrado, usted puede hacer esta solicitud de protección en una oficina del ministerio. Y no es en cualquier oficina, si son las oficinas designadas. No les puedo contar exactamente cuáles son en Manitoba, en Alberta, en Ontario, porque me tocaría el programa como de 5 horas. La idea es que usted pueda determinar que existen oficinas especiales designadas para que pueda usted solicitar su ser escuchado para presentar su solicitud de protección en el país. En ese momento, la diferencia entre esta aplicación en el puerto de entrada y en una oficina del ministerio implica que en la oficina del ministerio usted tiene que llevar todo el documento, todo el paquete de solicitudes que se requiere para que su solicitud de refugio sea escuchada frente al Immigration and Refugee Board, que, como lo he dicho en varias oportunidades, es un tribunal independiente quien se va a dedicar a escuchar sus alegaciones de persecución y usted tiene la carga de la prueba de demostrar que usted está en peligro de ser sujeto a una tortura inmerecida, de ser sujeto a un tratamiento inusual o ser sujeto al riesgo de perder su vida o a cualquier tipo de riesgo. Esa carga de la prueba la tiene usted, no la tiene el gobierno, no la tiene quien presenta, no la tiene quien refiere su aplicación. Así que tenga en cuenta las palabras que hacemos. Sé que nos están haciendo muchas preguntas. Juan nos dice, ¿y por qué? Pero ¿y por qué de qué? Porque estoy hablando de muchas cosas y no sé exactamente de qué es lo que nos está preguntando, pero hagan hold the questions. Aguántenme un poquito de las preguntas para que me las hagan al final, una por una, y yo poderlas responder. Entonces, cuando hacemos la petición en un puerto de entrada, usted tiene, siempre y cuando cumple con lo que está establecido en el Third Country Agreement
o en el acuerdo del tercer país, usted lo puede presentar en las fronteras terrestres, fluviales y marítimas, fluviales y no sé cómo se dirá, de lagos, y las fronteras aéreas en términos de puertos de entrada, ¿no? Entonces, si es así, usted va a tener la oportunidad de que se le escuche. El oficial fronterizo va a determinar si usted es una persona elegible o no para ser sujeta a protección. Le va a entregar un paquete y este paquete usted tiene 15 días para completarlo, para llenarlos, para diligenciarlos y así presentar este paquete frente a las autoridades para que sean transferidos al Immigration and Refugee Board. ¿Ok? Entonces, a manera de conclusión de estos pasitos, o sea, tenemos dos formas. La primera es en un puerto de entrada y la segunda es dentro de Canadá. La diferencia entre uno y el otro es que cuando usted se presenta dentro de una oficina del ministerio en Canadá que ha sido previamente designada para que lo pueda escuchar, usted tiene que llevar la solicitud, el paquete de solicitud completo y listo para ser entregado a las autoridades. ¿Ok? Ahora, ordinariamente un proceso o una petición de este tipo, una vez la persona es encontrada como una persona elegida para ser protegida, tiene 60 días para presentarse frente a un adjudicador en una audiencia para que sus alegaciones sean escuchadas. Esto siempre y cuando no es una persona originaria de un país designado, y más adelante vamos a ver qué es un país designado. Voy a contestarle a Freddy Ponce, que nos está preguntando: yo metí una petición de asilo político en el año 2002, mi Dios, pero no fui nunca a la cita que me dieron. ¿Qué podría hacer en este caso? Freddy, en el año 2002, no sé en qué tiempo, porque en el año 2002 cambió la legislación, pero muy probablemente tu caso fue cerrado o declarado abandonado, pero sería bueno mirar en qué tiempo fue la cita y que no te presentaste porque no cumpliste con tus obligaciones frente al Immigration and Refugee Board y probablemente tu caso está cerrado, pero valdría la pena que revisaras en qué quedó. Así que espero que eso responda tu pregunta. A manera de resumen, ¿cómo se hace una petición de refugio y protección dentro del suelo canadiense? Tenemos que uno hace la petición. Usted tiene que primero notificarse frente a una autoridad, ya sea frente a una autoridad fronteriza si lo hace en un puerto de entrada, o frente a un oficial de inmigración si lo hace en una oficina designada por el ministerio para tal cosa. 2. Usted debe llenar o completar o diligenciar todas las solicitudes que se requieren para el tema y que están disponibles gratuitamente, repito, están disponibles gratuitamente en la página web o en el sitio web del Ministerio de Inmigración. Para los que me han oído repetirla 1000 veces, www.cic.gc.ca. Usted dentro de ese paquete de solicitudes va a encontrar algo que se llama Basis of Claim, y ese Basis of Claim todo el mundo lo conoce en el argot como el BOC, B-O-C, es la columna vertebral de su caso. Así que no es una forma para jugar, es una forma para sentarse. Si usted no conoce el idioma, por favor, busque asistencia legal y una persona que le pueda traducir efectivamente para que usted pueda contestar las preguntas que se le hacen de la forma adecuada y con el concepto legal del cual se infiere que usted debe responder. Así que esa es mi primera y más significativa recomendación. Usted debe entender que usted está pidiendo protección frente a un país X del cual usted viene huyendo, porque ese país de su nacionalidad probablemente no lo pudo proteger, no lo quiso proteger o era el causante de su persecución. Así que es bueno documentarse qué material existe dentro del Immigration and Refugee Board o dentro del Tribunal Administrativo
de Inmigración o la Comisión de Inmigración y Refugio que determine qué es lo que conoce o se conoce acerca de ese país X del cual usted viene huyendo y que falló en su obligación como Estado de proteger a un connacional. Así que esa carga esa carga es del peticionario, no del gobierno canadiense. ¿Ok? Usted tiene que probarlo. Además de eso, esa petición que usted hace, ya sea que en el caso número 1, en el puerto de entrada, o en el caso número 2, en una oficina designada por el ministerio para hacerlo, ya sea frente a un oficial fronterizo o frente a un oficial de inmigración, una vez usted sea designado o sea encontrado con una persona potencialmente en necesidad de ser protegida, a un refugee claimant, su petición o su solicitud, recordemos que estamos hablando de derecho administrativo, usted está pidiendo, usted está solicitando, usted no está usted no está peleando, usted está solicitando una protección. Usted debe, ese paquete es referido a la División de Refugio y Protección de la Comisión de Inmigración y Refugio o del Immigration and Refugee Board. Allí la van a tomar, la van a estudiar y usted va a ser llamado a una audiencia pública, una audiencia que por sí es privada, porque los refugios son privados, a no ser que usted quiera darle permiso a una persona tercera que no esté involucrada en el caso para que lo dejen asistir y ver qué es lo que está sucediendo el día de la audiencia, pero es una audiencia en donde su historia va a ser explicada frente a un funcionario migratorio que se llama adjudicador, y que ese adjudicador, que no es un juez, sino es un adjudicator, y que a nosotros lo conocemos como un member of the Immigration and Refugee Board, esa persona va a evaluar, es una persona imparcial que va a determinar si sus alegaciones cumplen con lo establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Si esto es así, de acuerdo a la ley y siguiendo los parámetros procesales establecidos por el Immigration and Refugee Protection Act y sus regulaciones y los policies, la persona decidirá y determinará si usted es una persona sujeta o no a protección. ¿Ok? Si usted es una persona considerada como una persona sujeta a protección, se considera que usted es una persona protegida, y desde ese momento el gobierno canadiense es como, yo lo asimilo como que lo adopta. Usted no va a portar más un pasaporte de su nación, sino un pasaporte de persona protegida de este gobierno o del gobierno canadiense. ¿Okay? Usted tiene el derecho de ser representado por un abogado, un consejero legal, y también si su historia o sus alegaciones son encontradas no creíbles o no es aprobado su solicitud, usted puede llegar a apelar. A partir de diciembre, me perdí, creo que es diciembre 14 del 2015, si no estoy mal, o me puedo estar equivocando en la fecha, la Corte Federal encontró que todas las personas anteriormente solamente podían tener derecho a una apelación a aquellas solicitantes de protección que eran originarios de países que no fueran designados. La Corte Federal tumbó eso y dijo que no, que todos teníamos el mismo derecho. No recuerdo exactamente la fecha, así que perdónenme, soy ser humano, tengo bastantes cosas en la cabeza. Y decidió que todas las personas tienen derecho a ir a la apelación. ¿Okay? He hablado de países designados, que son países designados y que no son. Así que me gustaría que después del corte hablemos qué es un país designado. Estamos como el cómo. Hablamos qué es país designado, así que después de que explique qué es países designados y quiénes de Latinoamérica están como países designados, comenzamos a contestar las preguntas. Así que espérenme un ratitito, nos vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos. Gracias, amigos, por estar con nosotros y acompañarnos en vivo desde quebuenaradio.tv en sus estudios en Toronto. Estamos hablando del refugio
y en este momento estamos en una pausa, pero la idea es poder hacer el programa simultáneamente. Después de esta pausa vamos a hablar de qué es un país designado, cuáles son los países designados. De pronto hablaré solamente de los que estamos en Latinoamérica y de pronto nos importan un poco más, y después contestaré sus preguntas. Les pido el favor, tengo unas anotadas desde la semana pasada, pero cuando ustedes hagan las preguntas, háganlas completas, pero no tan largas, porque a veces se me pierden. Si las hacen todas al mismo tiempo no las puedo leer, y si les pido que me las repítanmelas rapidito para poderles contestar dentro del programa. Estamos exactamente a unos 11 minutos de la finalización del programa, así que quiero aprovechar para contestar en público, y aquellos que nos quieran llamar en cabina, estamos en el 416-630-4008, porque de pronto su caso o sus preguntas pueden ilustrar a otras personas y podemos ayudar a esclarecer dudas o situaciones a aquellas personas que de pronto no tienen, o no llaman, o no pueden, o no quieren, o no están en este momento, no pueden llamar. Así que sería espectacular. Saludo a la señora Campos. Hace poquito me estaba acordando del caso de ustedes, así que un abrazo desde por acá. Bueno, entonces, preguntas. Los que están aquí, estamos hablando de refugio. Alguien me decía que por qué era la pregunta, así que se me fue el nombre, pero si está por ahí y está en la audiencia, el por qué de qué era. No sé de qué, estaba hablando de tantas cosas que no sé por qué me estaba preguntando por qué. Así que háganme sus preguntas. Estamos a 1 minuto 44 segundos de regresar al aire. Es importante que de pronto esclarezca. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que arranquemos al aire, sería genial para poderles responder antes que estemos en simultáneo con la radio. Esta es una radio virtual con talento real. Estamos en quebuenaradio.tv. Si estás, nos puedes sintonizar, baja tu aplicación. Tenemos una aplicación de Qué Buena Radio, la puedes encontrar en las tiendas de iPhone y de todos los Androides. Así que no se la pierdan. Es genial, usted la puede tener en su teléfono y no importa dónde esté, nos puede escuchar todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde aquí en quebuenaradio.tv, y este es su programa Boletín Migratorio. Yo soy Angélica González Blanco y tengo el honor de ser el host o la persona que presenta este programa, simplemente con el ánimo de informar responsablemente y de una forma directa, coloquial, y tratar de entregar una información que quede grabada en la mente de ustedes. Estamos a 36 segundos de regresar al aire, y así que los que tengan preguntas, por favor, nos las regalan para poderlas responder. Negados colombianos pueden entrar por la frontera como hacían en años anteriores. No, señora del Carmen, no pueden hacerlo. Tienen que cumplir las excepciones establecidas en el Fair Country Agreement, que es lo que acabo de explicar. Bueno, amigos, estamos de regreso a nuestra parte final de nuestro programa Boletín Migratorio desde quebuenaradio.tv, desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Ese es mi lema. Ok, entonces decíamos que terminamos cómo se hace el asilo político o el llamado refugio dentro de la ley doméstica canadiense cuando se hace en territorio nacional canadiense. Así que hablamos de que la regla general es que la persona sea escuchada en audiencia dentro de los 60 días siguientes al momento de presentar su petición. Pero cuando una persona viene de un país designado, es muy posible que este tiempo sea un poco más rápido. Me estoy riendo porque me escriben los que están hablando en Facebook, y entonces me dicen cosas que me hacen reír. Hablemos que es un país designado, Angélica. ¿Esto de dónde salió? Bueno, esto salió de lo que yo llamo el régimen Harper.
de nuestro gobierno anterior, en donde se enseñó de una u otra forma a restringir todas las políticas migratorias, y decidió crear, que yo todavía no entiendo cuál fue el espíritu legal que lo llevó a determinar que un país X como Canadá, que es un país soberano, pueda determinar que otro país soberano sea seguro o no. Dentro del régimen Harper decidieron crear dos categorías de países, y unos que son los países designados y los que no son designados. Y han definido, o ese régimen definió los países designados como aquellos países en donde no es razonable, lo estoy tratando de poner en mis palabras, considerar que una persona originaria de ese país necesite protección. Es decir, que es un país que no produce personas en necesidad de protección. Ahora me pregunto yo, ¿qué incidencia jurídica puede tener un gobierno soberano como Canadá para determinar que un país, por ejemplo, como México, que está dentro de la lista de países designados, es un país que no necesita protección? ¿Cómo conocemos nosotros como ordenamiento jurídico, cómo conocemos el detalle de la administración de justicia, del manejo de la protección estatal y la efectividad de la protección estatal para los ciudadanos mexicanos, si nosotros somos una gente por fuera? ¿Bajo qué categoría? ¿Cuál fue el espíritu legal que pudieron trazar esa ecuación para que diera como resultado sacar una lista de países designados? Todavía no la conozco. Pero en fin, eran países que son países que son considerados que no tienen razón para determinar que son generadores de personas en necesidad de protección. Desde el punto de vista, hay países como Australia, Andorra, Austria, Bélgica. En Latinoamérica tenemos a Chile y México como los únicos dos países de Latinoamérica que se consideran que son países designados o que no son generadores de personas o necesidad de protección. En Norteamérica, Estados Unidos es considerado como un país designado desde el diciembre 15 del año 2012. Pero dentro de los otros países designados encontramos Italia, Japón, Lituania, Malta, Mónaco, España, Portugal, San Marino, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista migratorio y de nosotros que estamos transmitiendo, y nuestra audiencia la mayoría son hispanoparlantes en Latinoamérica, porque también hay hispanoparlantes en todas partes del mundo. Los países que son considerados designados que están en Latinoamérica son México y Chile. Repito, no sé cuál es el espíritu jurídico en donde nosotros como país soberano pudimos interferir, podría decir, o intrometernos dentro del mundo real de la legislación doméstica de un país X, España, para determinar que ese país de una u otra forma no tiene la necesidad, o sus conciudadanos no tienen la necesidad de pedir protección. Pero en fin, eso sucedió. Ok, vamos a arrancar con las preguntas. Tengo exactamente 4 minutos, voy a contestar. La primera que voy a contestar es una que nos hicieron la semana pasada. Dice, ¿cómo se deben presentar las pruebas para corroborar la persecución? Es una pregunta interesantísima porque es casi que me tocaría dar una cátedra de no sé cuánto, 40, 50 minutos, y explicar cómo se deben presentar las pruebas. Yo lo que creo es que las pruebas deben ser lo suficientemente. Hay dos tipos de pruebas, que son la prueba, llamémosle reina, o la prueba que implica la evidencia contundente de que X acontecimiento sucedió, como por ejemplo la prueba reina de un nacimiento es el certificado de nacimiento de una persona. Comprueba que la persona nació en tal hora, tal día, esa es una prueba reina. Es una prueba documental, que es una prueba reina que determina que legalmente esa persona X nació en tal lugar, ¿ok? Y tal día. Pero hay otro tipo de pruebas que se llaman pruebas hay otro tipo de pruebas que se llaman pruebas circunstanciales, que no son las pruebas que determinan exactamente que ese día la persona nació, sino que alrededor del nacimiento existen otras pruebas, como por ejemplo
la persona no la registraron, pero resulta que hicieron un rito religioso que corrobora que dentro de la religión X o Y, a los 10 días de la persona nacida, hacen un ritual de presentación, yo que sé, cualquier tipo de cosa religiosa, y que está exentado en esa, de acuerdo a la fe que profesa la persona, en un documento que dice a los 10 días fue presentado al templo XX, esta persona a los 10 días de haber nacido. No es la prueba reina porque no es el documento legal que determina la hora y exactamente cuándo nació, hijo de quién, con qué. Pero son dos tipos de pruebas y las dos pruebas sirven. Hay momentos en que las pruebas reinas no se tienen a la mano, o porque no se pueden dar, o porque en el momento que se dio el acto, sobre todo en los actos de persecución, no se tienen a la mano. Por ejemplo, si usted está en el camino, usted va en su carro desprevenido y lo mostran o lo ponen y le hacen una trampa y lo detienen en la mitad del camino, su celular se le cayó por cualquier cosa, no pudo grabar, no tiene nada, simplemente tiene su testimonio de que en ese momento dos automóviles con, yo qué sé, se me ocurre que armados y las personas encapuchadas en el kilómetro tal de tal lugar, le cierran el camino, usted le pasa, le golpean el carro y lo hacen bajar y lo golpean a usted. Entonces la prueba reina era de pronto tener la foto de lo que pasó o la grabación del suceso, pero no la tenemos porque no se dio. Pero tiene, por ejemplo, una prueba circunstancial, que es que el carro estaba golpeado, como usted lo dice dentro de su relato, que el carro, no sé, que usted sufrió un golpe y en ese día fue a atenderse a una clínica y está basado en el mismo día que usted dice. Entonces son pruebas que están alrededor de los acontecimientos y que determinan de una u otra forma la veracidad de sus alegaciones de persecución. Entonces, sabiendo que hay estos dos tipos de pruebas, usted, de acuerdo a la historia, usted debe presentar todas las pruebas que, acuérdense que la carga, la obligación de mostrar que su solicitud es basada en una persecución por una de las 5 razones, y la vuelvo a repetir, es raza, religión, nacionalidad, ideas políticas o pertenecer a un grupo social determinado. Usted, una vez compruebe eso, la carga de la prueba es suya. Usted tiene que demostrar que eso le sucedió a usted, no a más nadie. Así que por ahí siempre le digo, bueno, si usted le entrega al abogado 3 cosas y no tiene más nada y dice que no puede más, el abogado no puede fabricar una prueba. Las pruebas tienen que ser usted tiene que buscar cuáles son y tiene que hacer un relato cronológico de lo que sucedió y por qué usted es víctima de persecución. Y cuáles son las pruebas que usted tiene a la mano. Ya puede ser una prueba contundente o puede ser una prueba circunstancial que lo puede llevar a mostrar un acervo probatorio interesante que corrobore su miedo subjetivo y objetivo. Bueno, amigos, en vista de que no tengo más preguntas y hemos llegado al final del programa, me encantaría saber si quieren seguir con el tema. Ya hicimos el qué del refugio, hicimos el cómo. La otra semana trataremos un poquito más del cómo y los cuándo. Y sería nuestro último programa para dejar el último programa del mes simplemente para sus preguntas. Yo soy Angélica González Blanco, este es su programa Boletín Migratorio y estamos transmitiendo en directo desde quebuenaradio.tv en Toronto para cualquier lugar del mundo donde hable español. Nos vemos la próxima semana en su programa Boletín Migratorio y recuerden, estamos hablando del refugio. Compartir sus preguntas y su opinión nos interesa porque así usted ayuda a los demás. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, amigos, por acompañarnos a esta hora aquí en quebuenaradio.tv. Yo soy Angélica González Blanco y no tengo más nada que decirles sino gracias por apoyarnos, gracias por permitirme hacer lo que más me gusta, que es ilustrar mis conocimientos de una forma muy clara y muy coloquial. Y mañana los espero en mi programa de mi escritorio. Estamos hablando del Express Entry. Y los que nos están viendo desde México, les recuerdo que estamos en la primera semana del 6, desde el 7 de marzo hasta el día 10 estaremos en Ciudad de México
Así que me encantará verlos a todos ustedes. Si quieren información sobre nuestra gira por México, sé que hay muy pocos cupos, escríbanos a info@angelicagonzalezblanco.com. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Muchísimas gracias por estar conmigo.